¿Qué necesitan los niños con leucemia para su tratamiento en estos momentos en medio de la COVID? Hemos invitado al médico patólogo del Banco de Sangre del Instituto Nacional del Niño de San Borja, el señor Joe Avendaño Domínguez, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas noches, señor Avendaño. Buenas noches, Cristian. Muchísimas gracias por atendernos, por permitirnos conocer un poco más sobre las necesidades de los niños con la leucemia. Cuéntenos en este momento cómo se han tenido que atender los niños en medio de la COVID-19 cuando, por ejemplo, no podían ir a los hospitales a seguir su tratamiento. Bueno, es cierto. En primer lugar, les agradezco por la oportunidad a nombre del Instituto Nacional del Niño de San Borja. Es muy cierto, tras la declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19, hubo mucha restricción, usted sabe, en cuanto al tema de atención. Pero a pesar de eso, nuestros niños con leucemia, las emergencias continuaban, el tema de trasplante tenía que continuar, las cirugías programadas complejas, los pacientes grandes quemados, todo esto ha tenido que continuar, porque esto no podemos parar, es costa de vida o muerte. Entonces, como comentaste, al año más o menos son 1.200 a 1.500 casos. En lo que va del año hemos atendido más de 500 niños con leucemia. Recordar a la población que los pacientes con leucemia prácticamente el 50-60% es la tasa de letalidad en los 5 próximos años. Entonces son niños que probablemente no nos acompañen más. Y uno de los grandes problemas y dificultades que hemos tenido en esta época de pandemia es el tema del sustento vital para ellos, que es las transfusiones, ¿no? Sobre todo ellos el tema de transfusión de sangre y sobre todo la transfusión de plaquetas. Es por esa razón que la institución, a través de la doctora Zulema Tomás, que es nuestra directora, se ha implementado ciertas estrategias para poder apoyar a estos niños, como son el tema del donamóvil, el tema de las atenciones de donación en domicilio, múltiples campañas, y en verdad yo agradezco de todo corazón a todas las personas que a pesar de la pandemia, yo sé que con mucho temor han tenido el compromiso de poder venir a ayudar a estos niños en la época de pandemia. Claro, si desde ya, si antes de la pandemia era complicado encontrar más donantes, ¿no? Porque, digamos, vamos a ser honestos, el Perú no es que se caracterice por una cultura de donación. Estamos aprendiendo, estamos mejorando, pero todavía nos falta bastante. Imagínense con el tema de la pandemia, porque mucha gente decía, no, imagínate yo ir a donar, me puedo contagiar de COVID, y definitivamente dejó de ir a los hospitales. ¡Qué tragedia! Correctísimo, tú lo has nombrado. En realidad esta época del COVID ha sido muy difícil. De un día para otro nuestra despensa de unidades de sangre disminuyeron en un 70%. Entonces, ¿cómo vamos a poder atender a nuestros pacientes, a nuestros niños, ¿no? De por sí ya el porcentaje a nivel nacional no pasa el 10%, 15%. Doctor, es importante saber, y es más, por favor, para que le cuente a las personas que nos están escuchando en este momento a través de RPP, La Voz del Perú, ¿cómo podemos saber si es que nuestro niño está presentando síntomas de la leucemia? Ya. Para los síntomas tempranos de la leucemia son síntomas leves, realmente. Por eso muchas veces el diagnóstico es tardío, ¿no? Puede haber cansancio, fatiga por el tema de la anemia, el paciente puede tener algún tipo de sangrado al momento de cepillarse, algún tipo de sangrado que no es detectable. Por eso a veces los síntomas iniciales son leves, ¿no? Y usted sabe, el 90% de los pacientes que tenemos, por ejemplo, en estos casos, vienen de provincias alejadas, ¿no? Entonces normalmente ellos no tienen una atención primaria adecuada, o cuando llegan al centro o al puesto de salud, en realidad no hay cómo detectar preventivamente estos síntomas. Entonces, cuando llegan ya a la institución, prácticamente la enfermedad está avanzada, ¿no? Y a veces hay que luchar entre la vida y la muerte para ver si el paciente puede entrar al proceso de quimioterapia, que puede durar 2 años, o puede llegar a un trasplante, que es la otra opción. Pero durante todo este tiempo, en estos 2 años que llega este niño, puede recibir hasta 100 a 150 transfusiones. Estamos hablando que necesita como 100 a 150 personas para vivir. Porque si no la recibe esta transfusión, ¿qué es lo que pasa con el niño? El desenlace es fatal. Dios mío. Para que las personas puedan entender, para que podamos entender todos, ¿qué es exactamente la leucemia? Ok, la leucemia lo que es
le podemos decir es un cáncer infantil. Entonces, en los tipos de cáncer tenemos los cánceres que son de órganos sólidos, ¿no? El cáncer de hígado, un cáncer hepático, un cáncer de páncreas, etcétera. Y tenemos también los cánceres líquidos, por decirlo, que son enfermedades de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la leucemia? En la médula ósea, en el cuerpo, todas las personas, la médula ósea forma las células sanguíneas, forma los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Entonces, hay una predisposición genética que se activa con el tiempo, por el cual de repente empieza a producir un tema acelerado de células. Entonces aumentan los leucocitos de manera acelerada y en gran cantidad y empiezan a infiltrar diversos órganos. Uh-huh. Entonces esto empieza, obviamente los síntomas inicialmente son leves, anemia, sangrado, problemas infecciosos, uh-huh, etcétera, hasta que llega pues avanzado en que ya hay afectación generalizada de todos los órganos y puede llevar a la muerte, ¿no? Usted ha dicho algo importante, anemia. Por ejemplo, ¿cuál es el límite? Por ejemplo, algunos dicen, no, yo tengo 16 de hemoglobina. ¿Cuánto es el límite? Por ejemplo, como cuando ya, digamos, estamos al límite y decimos, hey, hay que preocuparnos. Porque algunos dicen, ¿no? De la anemia a la leucemia hay un paso. ¿Esto es cierto o no? No, de la anemia a la leucemia en realidad hay varios pasos. Como le digo, okay, en el caso de la leucemia, es un cáncer de tejidos de la sangre, ¿no? Que viene de la médula ósea, ¿no? Okay. Ahí puede haber muchos tipos, leucemia linfoblástica, mieloide, linfocítica, etcétera, uh-huh, ¿no? Entonces muchos pacientes con tipos de leucemia de desarrollo lento no tienen síntomas, ¿no? Uh-huh. Hay algunos tipos sí que pueden ser desarrollo rápido, entonces va a haber fatiga, pérdida de peso, infecciones frecuentes, sangrados, empieza a aparecerte hematoma, ¿no? Te golpeas y te sale como un moretón y no sabes, o sea, son síntomas que pueden pasar desapercibidos, ¿no? Ese es el diagnóstico inicial. Pero la anemia, lo más común es la anemia carencial, es una anemia ferropénica, porque normalmente no hay un consumo de hierro, entonces esa es la anemia más común. Correcto. ¿Y cuál es el límite cuando, por ejemplo, que tenemos que tener de hemoglobina? Por lo menos en varones y mujeres varían un poco, ¿no? Si hablamos de los varones, estamos hablando por lo menos de 13 para arriba y las damas de 12 para arriba. Y para donar, si ustedes quieren participar como banco de sangre, le damos un 0,5%. Las mujeres o las damas a partir de 12.5 y los varones a partir de 13.5, ¿no? Entonces, si tú tienes un niño o un familiar que presenta los síntomas, ¿no? Como le dije, fatiga, pérdida de peso, infecciones frecuentes, sangrado, hematoma, hay que hacerle chequeo, hay que pensarlo. Uh-huh. O sea, dentro del diagnóstico diferencial, yo creo que porque tiene fatiga, va a pensar que es leucemia, uh-huh, pero puede estar dentro del diagnóstico diferencial ese 1, ese 10% que puede ser leucemia. Entonces hay que pensarlo, correcto, hay que pedirlo y diagnosticarlo. Uh-huh. Por ejemplo, todos los voluntarios que deseen ayudar a los pacientes, ¿a dónde se pueden inscribir? ¿Cómo pueden hacer todas las personas que quieran donar? Ok, perfecto. Yo quiero, antes de mandarles los números, agradecer a todas las personas nuevamente que han donado. En realidad yo me he quedado sorprendido. Hemos tenido un promedio de 1.547 donantes en lo que fue el 2020, donantes de plaquetas. Quiero decirle que pueden inscribirse a través del correo donacionvoluntaria-de-sangre con las iniciales insnsb.gov.p, que son las iniciales de Instituto Nacional de Salud Niño de San Borja.gov.p, o llamar al teléfono 2300-600, anexo 2134 o 2048. No tengamos miedo, siempre porque la persona me dice, no quiero donar, tengo cansancio. Yo por lo menos en mi caso he donado más de 30 veces plaquetas y soy una persona sana, tengo 3 hijos y he salvado la vida. Correcto. Recuerda que acá a unas cuadras hay un niño que te necesita. ¿No? Claro que sí. Ahora, una persona dona 450 mililitros de sangre y puede salvar 3 vidas. O sea, una donación puede salvar a 3 niños, a tres personas. Dios mío, 3 niños. Textualmente. Yo les digo, no tengan miedo porque los glóbulos rojos que las personas tenemos solo viven 90 a 120 días, 3 a 4 meses. Eso quiere decir que cada 3 a 4 meses, en forma fisiológica, se destruyen todos tus glóbulos rojos sin excepción. Uh-huh. Sin excepción. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Voy a recordar los requisitos, por favor, manténganse en línea. Quiero, doctor, y usted que me corrija, a ver, tengo que los requisitos para donar. Tener entre 18 y 55 años, así como gozar de buena salud. Peso de 50 kilos como mínimo.
También debe acceder a responder formularios sobre su salud y someterse a un chequeo médico general. Las personas con tatuajes, la antigüedad de los mismos debe ser mayor a 1 año de antigüedad. No estar en estado de embarazo. ¿Hay algo más que se nos esté pasando? Correctísimo, lo que sí la edad se amplió hasta los 65 años y seguramente dudas, muchas personas me preguntan si tengo COVID, ¿puedo donar? Todas las personas que han tenido COVID pueden donar sin ningún problema después de haber pasado 28 a 30 días que ha salido positivo, porque el proceso de contagio del COVID es respiratorio y no es sanguíneo a través de una transfusión. Qué buen dato que nos está dando, doctor. Y aquí, por ejemplo, tengo uno más. No haber consumido medicamentos antiinflamatorios, no esteroides, ¿no? Exacto. Hay 2 requisitos básicos. Como aspirina, ¿no? Como aspirina o ibuprofeno. Exactamente. Hay 2 requisitos básicos para todos los que quieren participar. Ser mayor de edad y pesar mínimo 50 kilos. Una vez que yo me aproxime al banco de sangre, todo el procedimiento demora 20 minutos, hay una evaluación médica previa en la cual el médico le va a entrevistar, le va a hacer ciertas preguntas y ahí vamos a decidir si puede donar o no puede donar. Yo le pido a toda la población, acérquense a donar nuestros puntos a los teléfonos que le hemos brindado, que es el 2300-600, al anexo 2134 o 2048. Nosotros normalmente por año necesitamos un promedio de 12.000 donantes. 12.000 donantes. Una consulta, doctor, solamente para terminar. Y me gustaría que solamente me lo diga en un sí o un no. ¿La leucemia discrimina? O sea, digamos, ¿ataca más a niños en extrema pobreza o no? No. No discrimina. No discrimina. No discrimina. Correcto. No discrimina. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por esta entrevista y de verdad por habernos dado estas recomendaciones. Muy amable. Muy buenas noches. Gracias a ti, Cristian. Muy buenas noches a todos tus oyentes. Muy amable. Hemos estado entonces con el doctor Joe Avendaño Domínguez, médico patólogo del Banco de Sangre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Antes de irme a la pausa, recuerda, con una sola donación puedes salvar 3 vidas, la vida de 3 niños, que podría ser tu hijo o el mío. Vamos a la pausa. 3 niños, que podría ser tu hijo o el mío. Vamos a la pausa.